te quiero preguntar para que hablemos acerca de blockchain, pero antes también, decime vos qué te parece mejor, qué concepto es mejor para empezar, porque dijimos Proof of Work y dijimos blockchain. ¿Cuál es más fácil para que el que está del otro lado entienda de qué se trata esto? Empezar por explicar. ¿Querés empezar por blockchain o por Proof of Work? Vamos a empezar por blockchain como concepto. ¿Qué es blockchain entonces? ¿Qué es blockchain? Bueno, empecemos por cuál fue la primer blockchain que tenemos registro. En el paper de Bitcoin se referencia a dos criptógrafos que se llaman Aber y Stornetta. Esos dos criptógrafos lo que crearon es la posibilidad de que cuando alguien hace un contrato en una escribanía, se le aplique un algoritmo matemático que da un valor. Un valor que si uno cambia alguna letra, una coma o un número de ese contrato, el valor ese va a cambiar. Bien. Y lo que hicieron, a diferencia, eso podría ser como una firma, ¿no? Uno firma todas las hojas y eso hace que el contrato no se pueda modificar. Pero hay un problema ahí, que es que uno tiene que dejar ese contrato en algún lugar, por ejemplo en un escribano, y que ese escribano garantice que no va a venir la otra parte a decirte, mira, agregale que no me debe 10.000, me debe 100.000, agregale un 0 y si el otro viene y dice, no, mira, las dos copias son de 100.000, ¿no? O sea, en realidad siempre hay que confiar en un tercero con los contratos. Y lo que hizo la blockchain fue, en este caso, la primer blockchain fue guardar en la sección de Lost and Found del New York Times esa firma. Y la imprimieron. Y se imprimieron 1 millón de copias. Con lo cual, eso da garantía de que nadie pueda cambiar ni una coma, ni un punto, ni un número de ese contrato. Bien. Entonces, esa fue la primer blockchain. Y la blockchain lo que está permitiendo es tener una base de datos donde guarda información, en general transacciones monetarias, pero podrían ser contratos o lo que fuera, que digamos sea incensurable y que sea inmutable, es decir, que no puede mutar, no puede cambiar. Esa es la definición de blockchain. O sea, existe más de una blockchain. El punto de qué es una blockchain es esto que nos explicaste, poder tener la información, que no se modifique. Exactamente. Bien. O sea, que la No información censurable. no se pueda censurar, o sea, no pueda venir un gobierno y pedir que se deje de usar, que te permita ser lo que se llama permissionless, que es que cualquier persona sin ningún tipo de autorización pueda agarrar y empezar a usar esa blockchain, pero lo más importante es que es inmutable, que nadie puede modificarla. Bien. Y cuando hablamos entonces de la blockchain de Bitcoin o la blockchain de cualquier otra criptomoneda, ¿es lo mismo? ¿Son distintas blockchain? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, esta inmutabilidad, digamos, es teórica, ¿no? O sea, en la realidad, en el caso de Bitcoin, es muy difícil de lograr que eso mute. O sea, en realidad, desde que ha existido Bitcoin no se ha podido mutar nunca. En el caso de otras blockchains sí se ha podido modificar la blockchain. Entonces, eso te da la pauta de por qué Bitcoin es mucho más seguro, ¿no? Podemos tomar, si quieren, la criptomoneda, la segunda criptomoneda en capitalización bursátil que hablaban recién, que es Ethereum. Y bueno, por ejemplo, ha tenido hace muchos años un hackeo, una DAO, y bueno, se juntaron los creadores de Ethereum y decidieron mutarla y cambiarla, ¿no? Para dar marcha atrás. Dar marcha atrás y, digamos, borrar todas las hojas que estaban escritas y volver a foja cero, digamos. Eso está bueno que lo mencionemos, porque quizá cualquiera que está mirando del otro lado y que no conoce tanto del mercado cripto y a lo mejor viene o del mercado tradicional o simplemente por sentido común, podría decir, pero ¿por qué eso está mal? Digo, si hubo un hackeo, robaron los fondos y alguien tiene la potestad de decir, no, esto no pasó, borro estos números y le devuelvo el capital a cada uno que lo tenía originalmente, porque está mal. Entonces, ¿por qué, te pregunto, desde Bitcoin uno dice, eso no está tan bueno? Bueno, esa es una excelente pregunta. O sea, obviamente es totalmente discutible. ¿Uno en qué quiere confiar más? ¿Quiere confiar en el algoritmo, en la matemática o quiere confiar en personas? Si uno quiere confiar en personas, digamos, no usemos blockchain, volvamos a los sistemas tradicionales. Usemos base de datos y dejemos que siempre haya un tercero que pueda agarrar y arbitrar. En el caso de Bitcoin está muy claro que no van a haber personas que vayan a modificar el algoritmo, y en el caso de las otras ya vimos como cuando sucedió terminó de esta manera. Entonces depende a qué es lo que uno quiera confiar. Si uno quiere confiar en los métodos tradicionales, que no utilice blockchain. Bien, sí, es importante esto cuando se dio ese momento. 2015, sí. O sea, estamos hablando capaz de la prehistoria, porque fue el primer año que nació pero Ethereum. Quizá alguno del otro lado o ya conocía Bitcoin en 2015, a lo mejor no prestándole tanta atención, o también escuchó esto tiempo después, porque es algo que quedó en la historia, ¿no? Y mucho de lo que pasaba en ese momento era decir, si esto se puede hacer con algo que fue un hackeo,
¿Por qué no se va a poder hacer de pronto cuando al, llamémosle, dueño de la blockchain no le guste algo que esté pasando? Bueno, Porque hace poquito, lo podría seleccionar hace también. poquito hubo un hackeo muy grande y también se empezaron a preguntar si no iban a revertir las blockchains, ¿no? Que finalmente no sucedió, pero bueno, podría haber sucedido, ¿no? Sí, y es importante también acá conectar esto que nos está contando Matías, que ahora te quiero preguntar por el Proof of Work, pero conectarlo con una idea que acá siempre transmitimos, que es not your keys, not your coins. Si no tenés tus llaves, no son tus monedas. Y eso porque parece que, digamos, porque está todo conectado. Porque eso habla de la importancia de la autocustodia. Importancia que los bitcoiners le asignamos y que creemos que eso tiene un gran valor y que está vinculado con que vos sos responsable de tus fondos. Entonces, si sos el responsable de tus fondos, obviamente que la idea es que los hackeos no te pasen, pero que vos eso lo puedas prever, que tengas todas las barreras de seguridad necesarias para que eso no te suceda directamente. Después, bueno, si no sucede, es como si a mí me roban la billetera ahora en la calle. Yo no le voy a ir a pedir al Banco Central que imprima esos billetes y me los ponga en el bolsillo porque me los robaron. Entonces, sería un poco ese el mecanismo de por qué genera ruido esto de dar marcha atrás con transacciones que sí sucedieron y no estaba bueno que sucedan porque eran efectivamente un hackeo, pero entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos, o sea, en el caso de blockchain, ¿damos marcha atrás con eso? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Por qué tendría el poder de tomarlas? ¿Y cuántas más decisiones podría tomar, no? En base a dinero que es de otros. Porque en definitiva, el hacker podría decir, pero esto ahora es mío. Lo robé y me pertenece. Bueno, sí, claramente no. Los que estamos a favor de la propiedad privada consideramos que eso es un delito, pero el dar marcha atrás genera la incógnita. Entonces, ¿en qué tantos otros casos ese dueño de la blockchain puede elegir dar marcha atrás? Porque a lo mejor no le gustó X transacción o no le gusta que se comercialice X bien o servicio y entonces no, esto no me gusta, damos marcha atrás. Podría pasar. Matías, ¿cómo conectamos esto de blockchain con Proof of Work? ¿Qué tiene que ver? Que antes lo mencionaste cuando hablabas de Bitcoin y decías Sí. Bitcoin es importante porque hay Proof of Work ahí. Quería comentar algo antes de Sí. esto de la DAO y demás, que también la superficie de ataque de las demás criptomonedas es mucho más grande. O sea, esta no definición que tienen muchas criptomonedas de que realmente para qué sirven, o sea, porque hablando de Ethereum, que tal vez es la más valiosa, si somos Sound Money, Ultra Sound Money o qué es lo que son, hace que la superficie de ataque sea mucho más grande y eso también provoca posibles hackeos. Así que ese es un dato no menor. Y respecto de la manera de tener lo que llaman algoritmos de consenso, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se consensúa que ese papel que dice que hubo X cantidad de transacciones es el real? Bueno, eso es lo que es el Proof of Work en el caso de Bitcoin. Tiene que haber un esfuerzo energético que hacen ciertas computadoras, en este caso son computadoras especializadas. En el pasado eran computadoras completamente normales, luego fueron GPUs, que son las placas gráficas, y bueno, hasta que llegaron a los equipos que existen hoy en día, que se llaman ASICs, que lo que hacen es un montón de cálculos matemáticos para dar con una manera de escribir la firma que tiene que tener ciertas características, y eso solo se puede lograr si se hace ese esfuerzo, ¿no? Y eso es la prueba de trabajo, es la prueba de que se hizo suficiente trabajo para poder firmar ese bloque, y el bloque es el que contiene las transacciones. Y esa es la manera que Bitcoin es garantizado, ¿no? Bien. Es garantizado que todas esas transacciones son las que realmente se quisieron hacer, ¿no? Explicando un poco el proceso, y vos corregime en lo que te parezca, es la forma en la que se garantiza que se requirió tanto esfuerzo o se puso determinado trabajo, y cuando vos decís para firmar y por ende obtener la recompensa, ¿no? Porque si no, uno podría decir, ¿y por qué está haciendo eso quien se dedica a minar? ¿Por qué dedica tiempo, dinero y energía ahí si se puede ir a cualquier otro trabajo o hacer cualquier otra cosa? Bueno, porque obtiene una recompensa, que es lo que tantas veces hemos hablado cuando hablamos del halving, ¿no? Esta recompensa que cada X cantidad de bloques se reduce a la mitad. Pero bueno, en definitiva es, si tu computadora detectó esa clave, llamémosle, esa solución, la encontró, te llevas esa recompensa, que son ni más ni menos que Bitcoin, X Bitcoin, dependiendo de cada momento de la historia. Claro. ¿Es así? Las recompensas son dos, o sea, para aclarar, una es la que se llama Coinbase, que hoy en día es de 3,25 Bitcoin, y esa es la que básicamente también está atada a la emisión. O sea, Bitcoin tiene un algoritmo de emisión, en promedio cada 10 minutos se emiten estos 3,25 Bitcoins, en el pasado eran más, o sea, que digamos 3,12 y medio en realidad. Sí. Y así va bajando a la mitad,
¿no? Empezó con 50, después fue 25, 12,5 y así. Y esa cantidad además se le suma a los fees que hayan en cada transacción. Es decir, cuando una persona quiere mover Bitcoin de una dirección a otra, lo que tiene que hacer es ofertar una cantidad de fees. Tiene que decir, bueno, voy a pagar tantos fees. Después los mineros lo que hacen es, si vas a pagar más fees, lo que hacen es incluirle. Si uno paga menos de una cantidad, en este bloque no la incluyen hasta que haya algún momento donde los fees están más bajos y esa transacción se incluye. Bien. Entonces la sumatoria de todos los fees de transacción más el Coinbase, que es la emisión, es lo que se lleva el minero. Perfecto. Si hay algo del otro lado, perdón, Cele, ya te dejo. Si hay algo del otro lado que tengas dudas, que no se entienda, que quieras que expliquemos, porque a lo mejor dijimos un concepto técnico y pasamos de largo, pregúntalo. Es el momento, estás mirándolo en vivo, si estás ahí en el chat, así que aprovechá y sacate todas las dudas, que lo tenemos a Matías, especialista en este tema, que nos lo puede explicar. Y Leandro dice, si ponen like al terminar el programa, Bitcoin llega a 81K. No sé cómo lo sabe, pero elijo creer. Quizá para otros a lo mejor sería más tentador decir Bitcoin llega a 60 y aprovechan y compran ahí. Claro. Pero bueno, no sé, Cele, sí. Sí, no, ahí retomaba lo que decías recién, el tema de cómo se compone la recompensa de los mineros, ¿no? Porque hay una consulta que en general suele surgir cuando uno está empezando a dar sus primeros pasos en el universo de cripto, particularmente en Bitcoin, de, bueno, che, pero cuando termine ya de emitirse todo, ¿no va a dejar la gente de minar porque ya deja de ver la recompensa? Y la respuesta creo que va de la mano de esto que vos me decís, de, che, mirá, no es solo el Coinbase lo que va a tener uno como recompensa por minar y dar su capacidad de cómputo para el proceso, sino todas las fees que cada persona que quiera transaccionar en la red origine. No sé si ¿Es así? Es así, o sea, detrás de Bitcoin hay como teoría de juegos, o sea, hay un algoritmo de que tiene bastante equilibrio. Igual hay gente que lo discute, obviamente. Y obviamente hay otra cosa a considerar, que cada 4 años se baja la mitad, o sea, el halving ocurre cada 4 años, y que va a seguir habiendo Coinbase, va a seguir habiendo emisión hasta el 2140, ¿no? O sea, que falta bastante. En el mientras tanto, obviamente lo que se espera es que las transacciones, los fees de las transacciones suban de valor, por lo menos medio en dólares, y es lo que viene sucediendo, ¿no? O sea, año tras año uno ve que los mineros se llevan cada vez más dinero por las transacciones y no tanto por la emisión, ¿no? Claro. Bien, espectacular. Ahí dicen, muy interesante lo que está explicando Matías. Y te quiero preguntar también, porque esto también es súper interesante, vinculándolo a cómo es el caso en otros activos, porque empiezo primero con lo alarmante y con lo que tantas veces escuchamos en tokens nuevos que salen, que de hecho quizá el momento en el que escuchaste estos conceptos la última vez haya sido el caso de Libra, cuando hablábamos de rug pull, cuando hablábamos de una emisión que fue primero destinada a pocas manos, pero esto pasa en un montón de tokens y pasa todo el tiempo, más allá de Libra, digo, y pasa en muchos de los tokens que son conocidos, que no sabemos exactamente cómo se dio esa emisión inicial, en qué manos están esos tokens, porque hay quien puede decir, no, bueno, pero esto sí fue distribuido entre X cantidad de billeteras, pero lo que no sabemos es si al final del día esas billeteras pertenecen a la misma persona, que podría pasar. Esto en el caso de Bitcoin fue distinto, y me interesa, Matías, que expliques cómo se dio esto, porque no hubo como un proceso de preminado donde cuando apareció Bitcoin disponible, no sé, ya existían 10.000 emitidos que los tenía Satoshi. Bueno, realmente es muy interesante entender la prehistoria de Bitcoin. Realmente ver cómo Satoshi Nakamoto hizo la creación. Primero de todo, publicó en un foro que estaba creando esto, puso el white paper. Luego invitó a las personas a que empezaran a minar. Y la primera transacción que hizo, además, o sea, no se puede transaccionar. O sea, la firmó de tal manera que no se pueda transaccionar. Con lo cual, obviamente, fue la primera persona que conocía esto, porque fue quien la creó, o las personas, pues no se sabe si es una o muchas. Pero muy rápidamente empezaron a haber otras personas que empezaron a minar. Y entonces no hay un preminado en el caso de Bitcoin. Claro. ¿No? Quizá lo que vos decís es, sí, desde ya tiene las ventajas por ser o los que la crearon o el que la creó, entonces el conocimiento previo estaba, pero el que se enteró 2 meses después corrió con también la misma ventaja si se puso a minar, tanto como el creador. Tal cual. Y él se ocupó realmente de hacerlo de esta manera, de tal manera que nadie sepa quién es, de tal manera que sea totalmente democrático, porque él lo publicó y permitió que otros minaran, con lo cual hay mucha diferencia con respecto
a otro tipo de criptomonedas, Claro. ¿no? O sea, Esto que les estamos contando del otro lado, que hasta ahora no habíamos tenido el tiempo de charlarlo en este programa, es fundamental. Yo ahora no tengo lamentablemente mucho más tiempo para seguir profundizando, pero los invito a que sigan investigando este tema, a los que les interese cómo son los orígenes de Bitcoin, que lean el white paper también. Quizás ya lo deberíamos haber hecho. Algún día lo podremos tratar de ir leyendo en vivo, quizá por partes. Pero todo esto se puede verificar. Eso es lo interesante de Bitcoin. Y también con otras criptomonedas podemos verificar que no se dio así el proceso inicial. Y me parece que es algo súper destacable que quizá no siempre se habla y está bueno mencionarlo porque es algo que lo diferencia completamente. Así como uno habla de Bitcoin y lo relaciona con escasez, esto también es otra clave que hace que no sea como otro activo. tal cual, totalmente diferente.